Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:05 de la mañana y tengo el placer de recibir en el estudio pues a alguien a quien admiro. Ya sé que dentro del mundo del periodismo decir que admiras a alguien es peligroso por inusual, ¿no? Porque somos una profesión un poco carroñera en esto de unos con otros. Pero es que cómo no admirar a don David Alandete, que en estos momentos yo creo que debe de ser de los corresponsales extranjeros más prestigiosos en Washington, y yo por lo que veo está usted haciendo como una especie de grupo de corresponsales donde usted es una de las figuras pues más relevantes, ¿no? Bueno, Luis, la admiración es mutua desde hace mucho tiempo. Es un verdadero honor siempre estar aquí contigo y sobre todo venir a un sitio en el que nos podemos expresar en libertad, y eso se te agradece. Es muy importante porque no se puede decir de todos los sitios, así que muchísimas gracias. Y lo otro, es interesante que hasta hace poco la prensa extranjera nunca se había organizado en la Casa Blanca y ahora empezamos a organizarnos, y con cierta organización consigues llegar muy lejos. Pero no quiero engañar a nadie. El hecho de poder estar en la Casa Blanca y preguntar a Trump y acercarse es decisión del presidente. Yo me he intentado acercar a Biden y era como acercarte a una, perdón por la comparación, con unas momias en el sarcófago del museo. Te acercabas y no sabía hacia dónde miraba. Y le hacías preguntas y era tremendo, ¿no? Con Trump te da un juego increíble. Y yo creo que muchos periodistas, aunque no lo admitamos, le debemos a Trump pues lo que se llama en Estados Unidos el Trump bump, que es el auge de ciertas profesiones con respecto a Trump. Y te tengo que decir, yo creo que con Trump, en el primer mandato y ahora, vivimos una edad de oro del periodismo internacional. Por lo pronto se ha cortado esa especie de, ¿cómo diría yo?, dominio que tenían ciertos medios progres sobre todo lo que eran las ruedas de prensa en la Casa Blanca, el acceso al presidente, etcétera. Trump ha acabado con eso y ahora hay como un ambiente mucho más libre o diverso, plural, no sé cómo calificarlo, en el sentido de que los medios progres siguen estando ahí, pero también pueden preguntar otros medios, caramba. Yo casi que, o sea, sigue viendo una tensión y una división y una gran guerra soterrada, bueno, a veces no tan soterrada, pero ¿qué pasa? Hay una serie de guardianes de esencias, de medios establecidos, que pelean por mantener el monopolio del acceso al presidente. Esto sucede también aquí en España y en todos los sitios. Pero si tú ahora, Luis, haces un poco de números y cuentas cuántas audiencias tienen en horarios de máxima pues visibilidad, CNN, NBC, CBS, ABC, el New York Times en sus tiradas, etcétera, etcétera, te das cuenta que no llegan a un tercio de los podcasts más escuchados de Estados Unidos, como el de Joe Rogan, el de Tim Pool. Y esta gente está en los márgenes con nosotros, con la prensa extranjera, mientras estas vacas sagradas se sientan en primera fila. Pero ¿qué ha demostrado que este sistema es realmente pernicioso? No es, o en parte es el auge de Trump, pero es la información del declive cognitivo y físico de Joe Biden. Es decir, pocos medios nos atrevimos a contar que aquello era insostenible y que nadie estaba al mando en la presidencia de Estados Unidos. El resto de compañeros de profesión... Que el presidente Biden estaba mentalmente incapacitado. Estaba incapacitado, vamos. Sí, pero totalmente. Y muchos periodistas lo contamos, sufrimos presiones, nos llamaron sensacionalistas, prensa del corazón, no merecen la credencial, etcétera, etcétera, mientras había una estrategia activa de tapado de uno de los mayores escándalos en la historia de la presidencia. Pero es que la CNN y el New York Times llegaron a publicar que Biden estaba en perfectas capacidades cognitivas. Yo recibí personalmente presiones de la que era embajadora de Estados Unidos aquí, Julissa Reynoso, que era secretaria personal de Jill Biden, la primera dama, hasta que se libraron de ella, porque al parecer era muy difícil de trato, y la trajeron de embajadora aquí. Llamaba a mi jefe en el ABC para decir que aquello era... Publicamos una portada que yo recuerdo siempre que era... un Biden enfermo alarma a Estados Unidos.
Y aquello provocó un gran revuelo y se me cerraron muchas puertas. Es algo llamativo, ¿no? Entonces yo ahora hago una reflexión con mis compañeros. Yo intento mantenerme imparcial, cuento las cosas como son, lo bueno y lo malo de Trump y de todos, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre medios que ahora llegan allí y se declaran abiertamente trumpistas, como pues, Real America's Voice, Steve Bannon, muchos, y otros medios que no han hecho eso en el extremo contrario, pero sin admitirlo además? Es decir, han recibido informes diciendo, no, Biden está como en la flor de la vida, y así lo han publicado, pero no lo admiten. Es decir, eran medios pro Biden, pro Partido Demócrata, por lo que fuera, pero esto lo llevan... Pero fingen ser neutrales. Eso es. Presumen de neutrales. Es la ficción de la neutralidad que se ha establecido en una especie de ideología imperante en los medios que hay que romper. Bueno, ¿qué es Objetivo Venganza, el último libro de David Alandete? Viendo la portada, pues hombre, uno intuye cuál es la temática. Hablamos de un personaje sorprendente que ha protagonizado un revival político y ha vuelto a ser presidente después de haber sido expulsado con ignominia la vez anterior, ¿no? Mira, yo lo había titulado La venganza de Trump, pero mi editora Imelda Navajo en La Esfera me dijo, mejor llámalo Objetivo Venganza, porque hay muchas venganzas una detrás de otras soterradas en este libro, y además es un libro también sobre periodismo. Pero las editoriales tienen la virtud de saber elegir los títulos mucho mejor que los autores. Perfectamente. Y yo en eso admito que sé escribir, pero no sé titular muy bien. Eso se lo dejo a los editores y efectivamente. Hay una anécdota. La luna es una cruel amante, uno de los más maravillosos libros de ciencia ficción de Robert Heinlein. Robert Heinlein lo había titulado Un cañón de bronce, y el editor le dijo, machote, no, la luna es una cruel amante. Y efectivamente eso era un titulazo. Un titulazo, sí. Bueno, pues mira, este libro en realidad emerge en el 21, cuando yo llevo mucho tiempo siguiendo a Trump. En el 18, en el 19, llego finalmente a las elecciones del 20, y el 21, después del asalto al Capitolio, todo lo demás, Trump se va en desgracia, ¿no? Entonces, un compañero va a Washington, desde Nueva York, en el ABC, él se queda siguiendo a Biden, porque esa es la historia más jugosa en ese momento, pero yo decido irme con Trump hasta la base de Andrews, con su equipo de prensa, y muy poca gente a ver la despedida del presidente. A mí me encantan los obituarios, me encanta este tipo de géneros en que escribe la última palabra. Me equivocaba, no era la última palabra de Trump, pero el color era lúgubre. Trump un poco desangelado. Se habían ido casi todos los asesores suyos a su alrededor. Le quedaban unas 200 personas. Acuérdate que hubo dimisiones, gente que no quería bajarse del tren demasiado tarde y publicaba cartas, traiciones. Empezando por su vicepresidente, Pence. Sí, y muchos más, y gente que él confiaba mucho, secretaria de prensa, etcétera. Se bajaron todos del barco. Y ahí éramos unos 20 periodistas y unos cuantos funcionarios. Y ahí Trump, él que siempre maneja la escenografía también, pone el Air Force One de fondo, todavía era presidente, banderas americanas, él y Melania, pone la canción de My Way de Sinatra, a mi manera, que eso le encanta, y en un momento de televisión se gira y dice, volveré. Y entonces yo pensé, va a intentarlo, porque él no se quiere ir en deshonra. Entonces ahí empieza la operación de venganza. 8 días tarda en ir a visitarle Kevin McCarthy, que era el líder del partido, luego sería presidente de la Cámara, y él empieza la venganza. Primero una purga del partido, echando a todos los críticos. Después purgar los rangos en la Cámara de Representantes y el Senado. Crear una campaña completamente nueva con un partido republicano en el que instala a su nuera. Una vez gana, purgan el Consejo de Seguridad Nacional, el primer día. El Consejo de Seguridad Nacional es un poco el director de orquesta que armoniza todas las sensibilidades que le llegan al presidente. Es decir, por supuesto, el Pentágono quiere que se priorice la defensa, el Tesoro, la economía, el Departamento de Estado. Entonces, el consejero de Seguridad Nacional un poco organiza las prioridades y se las presenta al presidente. Purga todo eso. De hecho, no hay Consejo de Seguridad Nacional. Es Marco Rubio el que lleva eso, pero en realidad lo lleva el propio Trump. Purga el estamento militar, a los generales, a los que él considera woke, y muchos de ellos habían sido muy críticos con él.
purga la diplomacia, cierra la agencia del desarrollo USAID, que había sido un nido de corrupción bastante grande, y bueno, y sigue en ello, ¿eh? Ahora está, los siguientes son las instituciones internacionales. Lo último, que no me ha dado tiempo de poner en el libro, porque la más rabiosa actualidad, la ONU no va a poder pagar sus salarios. Él, aunque odia a John Bolton, su famoso consejero de Seguridad Nacional, aquel de la época de Bush, le copia una frase que es que si la ONU perdiera 5 plantas no pasaría nada en Nueva York. Y él lo que quiere es una reforma y un recorte, y quiere también una purga interna de la ONU para él poder pagar lo que Estados Unidos le debe de este año a la ONU y que la ONU pueda pagar sus salarios, que sin Estados Unidos no puede. Bueno, usted dice que es que trata de ser objetivo. Yo también intento ser objetivo, pero confieso que con un resultado bastante mejorable, porque me pasa con Trump algo pues un poco sorprendente. Yo he defendido a Trump desde el primer minuto, desde el 2016, cuando aún no era presidente. Yo ya decía, ojo, todo el mundo se ríe de él, pero este tío va a llegar lejos. Yo trato de analizar las cosas que hace, y Trump siempre me sorprende haciéndolas mejor de lo que yo me pensaba. Entonces, pues en el fondo estoy dudando a veces de si pedirle matrimonio a Donald Trump. No sé si lo aceptaría, porque ya tiene varios pretendientes, entre ellos Elon Musk, que le hacía mucho... Trump tiene algo que para mí es muy llamativo e intento aclararlo en el libro. Parece el caos constante y absoluto, y es exactamente todo lo contrario. Es un maestro del manejo de los tiempos y la estrategia política. Es alguien que además es transparente, pero en el libro lo dejo claro, es tan transparente que lo de Venezuela lleva un año diciéndonos cómo y cuándo lo va a hacer. Lleva un año, pero claro, nadie se toma en serio a Trump. Mis colegas de la prensa en la Casa Blanca, con honrosas excepciones como Both News, gente de Caracol en Colombia, gente de SBT en Brasil, pocos, no se creen lo que Trump dice y se lo toman todo. Ya está, otra vez con esto. Otra ocurrencia, ocurrencia, fascistoide de pelo naranja y tal. Sí. Exacto. Entonces, él lleva un año diciendo... La noche que Trump vuelve al despacho Oval, yo entro y le hago una pregunta. La primera pregunta que le hago no es de España, aunque luego al gobierno le moleste mucho esto. Yo le pregunto de Maduro. Le digo, ¿para usted Maduro sigue siendo un líder ilegítimo? ¿Qué va a hacer? Dice, bueno, esto lo vamos a ver, empezaremos por el petróleo. ¿Por el petróleo que empezó? Empezó rescindiendo licencias que le había dado Biden, que aquello fue barra libre para Maduro con la administración Biden. Después de ahí pasa a los ataques y nos lo va diciendo. Yo recuerdo un día, el 27 de octubre, no se me olvidará, pues estaba Zelensky de visita y me tocaba entrar a la sala del gabinete. Estábamos allí hablando y de repente yo le hice la pregunta a Trump. Ya había acabado todos los temas de Ucrania. Yo procuro ser respetuoso cuando viene un líder. Zelensky se pregunta primero de Ucrania, claramente, y de lo que Trump quiere hablar. Pero él sabe que cuando tenemos ya cierta... conocimiento, ¿no? Y sabe de qué le pregunta a cada uno, porque no somos tantos, sabe que yo siempre le pregunto por Venezuela, ¿no? Entonces, cuando quiere hablar de Venezuela, me señala y le digo, ¿qué debe hacer Nicolás Maduro para que usted no se lo lleve de Venezuela? Esa fue mi pregunta, no se lo lleve de Venezuela. Y me dijo, bueno, me dice así, queda así, se lo sonríe y me dijo una frase, pero para mí es la frase más importante que he conseguido en una carrera de periodismo, que es, la voy a decir en inglés, luego la traduzco. He knows not to fuck around with the United States of America. Dice, sabe que no debe ir jodiendo con los Estados Unidos de América. Después Maduro se lanza, primero, secretamente en Doha, con rusos, por medio de Delsi, a pedir cosas inasumibles para Trump. Primero, inmunidad para él, para Cilia, para Nicolásito, para todo el clan delictivo de los Maduro. Segundo, salida a Moscú o a otros sitios con inmunidad absoluta. Y tercero, acceso irrestricto a sus fortunas. Al dinero robado. Al dinero expoliado de todos los venezolanos. Y Trump le dice, el oro, exactamente. No, tú te vas como Bashar el-Assad a Moscú y vives de lo que te dé Putin. Y ya. Y tú. Rusia, de hecho, en esas reuniones dijo, ¿a cuántos nos llevamos? Que se quería llevar a más de uno, se quería llevar a todos los que pudieron ir de ahí. Y luego ya viene la famosa, el bochorno de los bailecitos. Aquello del yes peace, no war. Y él bailando, haciendo de DJ. Y dice, venid a tomar. Efectivamente, Trump el 3 de enero fue y se lo llevó. En una operación, por lo que usted decía, Luis, en una operación que se estudiará en los libros de historia como máxima eficacia del uso del poderío militar de Estados Unidos. Y volviendo a lo que decía del 2016. Usted lo ha venido diciendo, sí, que Trump representaba otra cosa. Él, su misión, nos puede gustar más o menos, podemos ser más o menos críticos, es, como es su lema, es devolverle la grandeza a Estados Unidos. ¿Qué es eso?
es devolverle a Estados Unidos la preponderancia internacional y el dominio absoluto en temas diplomáticos y militares. Y es cierto que con Biden, en una tendencia que comienza con Obama, se empieza a pedir perdón al mundo islámico, a Egipto, a Turquía, a Irán, se firman acuerdos con los ayatolás, con regímenes dictatoriales que lo que hacen es matar a disidentes, ahorcar a homosexuales, lapidar a mujeres, sí. Y Trump con eso da un manotazo en el tablero y lo que hace es justo lo contrario. Él se mide con Rusia y con China y pincha a sus aliados en Norteamérica, el continente americano y Europa para que gasten más en defensa y estén más alineados, que dejen aquello que me dice Trump la primera noche en el despacho Oval, que España debería decidir si es un BRICS o no. Eso no es una broma. Trump sabe lo que son los BRICS. Es lo que dice, España tiene que decidir si está con Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, o está donde tiene que estar, con 2 bases militares y un sistema de... Es que nos están protegiendo con el sistema Aegis, que está en Rota, que es uno de los más sofisticados del mundo. Trump es alguien a quien sistemáticamente se ha calumniado en los medios de comunicación españoles y occidentales en general, y por eso yo creo que es importante un libro como el de don David Alandete, que sin ser tampoco un hooligan de Trump, hombre, por lo menos no le insulta, no le manipula. Hoy tenemos un ejemplo en 2 periódicos españoles que ponen una noticia que dice algo así como: Trump pretende perpetuarse en el poder manipulando el sistema electoral americano. ¿A qué se refieren? A que Trump quiere que en todas las elecciones de Estados Unidos la gente enseñe una credencial donde venga su foto para demostrar que el que está votando es el que está votando. Pues eso para medios de comunicación españoles significa que Trump quiere manipular las elecciones. Dices, pero por el amor de Dios, ¿cómo puede haber un periodismo tan absolutamente desnortado? ¿No? Yo, don Luis, no lo he entendido nunca. O sea, esto de poder ir a votar en Estados Unidos enseñando la factura de la luz y prometiendo que yo me llamo David Alandete, yo todavía no puedo votar, pero que puedo votar, ir allí o sea, realmente el sistema de votación de Estados Unidos es ridículo. Y se presta, es cierto, a fraude. Que no es sistemático. Yo de verdad creo que los problemas de 2020 vinieron de las excepcionalidades de la pandemia y de cómo un sistema de votación se tuvo que armar con tan poco tiempo sin las salvaguardas para que todo quedara completamente libre de toda sospecha. Pues claro, en todas las elecciones, en todas hay algo de fraude. Hay votaciones de personas que no están, gente que aprovecha También hay pues movimiento de inmigrantes dentro de un condado a otro para que el censo que se hace cada 10 años se amplíe y tenga más peso. Pero esto se hace y esto lo admiten los partidos que se hace. Pero es que no hay identificación personal. No. Solamente tienes el Social Security Number, que el número de seguridad social, y bueno, y los que tienen carne de conducir, que no todo el mundo tiene carne de licencia de conducir, y pasaporte no tiene prácticamente nada. Pero es que además depende, como dice David, es demencial, porque no es un sistema, son sistemas. Sí, y además es que no están comunicados entre ellos. Pero el número de seguridad social yo creo que es lo único que sí, no, pero es que lo implica que tú estás contribuyendo y que puedes ser votante. Mira, hay un tipo que no es precisamente trampiano, que se llama Federico Rampini, que escribió hace poco un libro que se llama El suicidio occidental. Y él te cuenta que en Nueva York un día va a votar, presenta una documentación porque es europeo y dice, presento y le miraron mal los de la mesa electoral. Porque en Estados Unidos tienen tan podrido el cerebro ahora ciertas capas de la ciudadanía, los progres sobre todo, que consideran, atención aquí, que mostrar una identificación es racista, porque atacas a los negros. Esto es literal. Sí. Y luego preguntas a los negros, oye, ¿te importa enseñar un ID? Y te dicen, en el 79% de los casos, los negros, que ¿cómo le va a importar? Que de hecho es necesario. Pero ya sabéis que hay unos nuevos racistas que son los que hablan en nombre de los... Eso es así.
Eso es así. De todos modos, la propuesta del presidente Trump y de mucha gente en la Casa Blanca en este momento que está muy interesada en la integridad y la seguridad electoral es tener unos estándares federales, organiza las elecciones de forma federal y establece unos procesos de identificación. Yo a veces leo medios abiertamente de izquierda como el Times o el Post, la cobertura de no, es que parece que sea el final de la civilización occidental y la imposición de la esclavitud, el pedir a la gente que enseñe un DNI para votar. Pero es que lo lees y es que están disenfranchisement, que es una palabra muy americana que quiere decir que estás incitando a las minorías raciales, y esto contiene dos perversiones enormes. La primera es, que también la ha roto Trump, que tú por defecto ya sabes que todas las minorías van a votar a los demócratas, voto propietario, y segundo, que las minorías son tan, no sé, incapacitadas mentalmente que no saben sacarse una ID cuando lo necesitan hasta para conducir, y en Estados Unidos se conduce desde los 16, ¿no? Entonces, eso Trump también lo ha roto. Yo creo que, por lo que dice Mario, está habiendo una concienciación en grupos como los hispanos, como los afroamericanos, por cierto, cada vez más mayoritariamente a favor de Trump, sobre todo los hombres negros, y las dos comunidades, hombres y mujeres, son muy pro-Trump, hispanos, que quieren esto, porque además ellos han visto las problemáticas crecientes de voto en muchos sitios. Una cosa, Trump se ha quejado mucho de determinadas empresas y ha habido grandes demandas, por eso tengo que ser muy cuidadoso como lo digo y lo reflejo en el libro. Pero ha habido empresas como Dominion y Smartmatic que han sido acusadas de fraude, que han sido investigadas, aquello ha sido desestimado en la mayoría de casos, pero oye, Smartmatic está imputada en un proceso por un fraude cometido en Filipinas. Y es una empresa que de verdad se funda en Venezuela. Y es en verdad una empresa que en los 90 en Venezuela se crea un algoritmo bajo la supervisión de Hugo Chávez. ¿Os acordáis de esto que a Trump, una de las abogadas, creo, asociada del general Michael Flynn, empezó a decir, no, es que, claro, Chávez ha manipulado las... Y la gente se reía, no, Chávez está muerto. Bueno, de lo que viene esto es de que hay una pequeña empresa que se funda en Venezuela, que luego va a Canadá, que luego va a Estados Unidos, que tiene problemas judiciales, esto es un hecho, pues por un presunto fraude cometido en unas elecciones, en un proceso electoral en Filipinas. Yo creo que lo que Trump quiere con Tulsi Gabbard, que es la directora de Inteligencia Nacional, es simplemente que esto se someta a un escrutinio. También es cierto que Estados Unidos es un país extremadamente garantista en el que cualquier tipo de exceso de este tipo cuenta con la oposición de la justicia. Y es tan garantista que algunos de los principales reveses para Trump se los ha dado una Corte Suprema nombrada por él, porque él ha elegido a 4 de los 9 que se sientan allí, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante claro que esto de que Trump se va a perpetuar es una provocación de él, porque le interesa que se hable de estas cosas cuando más salen cosas de Epstein. Es un maestro de la provocación. Sí. Que de otra cosa. Con Smartmatic, Emily Blasco, que fue corresponsal de ABC, maestro de muchos periodistas. Tiene un libro espeluznante que se llama Boomerang Chávez, que te cuenta el corazón de las tinieblas chavistas, y ahí cuenta también el papel de Smartmatic en un montón de cuestiones, y la película que había aquí, que es que Venezuela también estaba tomada por Cuba en las cuestiones relacionadas con la información de la propia administración venezolana, que esta gente extraía los datos de Venezuela y los gestionaban en Cuba, y los procesos electorales pasaban también por allí. ¿Te puedo dar una píldora de información que está relacionada con esto? Entre las muchas imposiciones que el verdadero gobernador de Venezuela, que es Marco Rubio, le ha hecho a Delcy Rodríguez, aparte de la detención de Alex Saab, Gorrín y toda esta gente, una de ellas es ir a la investigación total de los sistemas electorales de Venezuela, con los que se podrá saber el fraude cometido en Venezuela en el 24, pero también si hay algún uso de Smartmatic en procesos en todo el mundo. Oye, yo soy muy escéptico con esto. Yo las acusaciones de Trump en el 20 muchas las considero que mucha gente oportunista se le acercó vendiéndole algo que no era. Esto es mi opinión después de analizarlo. Pero también creo que como periodistas renunciamos a nuestro trabajo si no hacemos las preguntas pertinentes. Y esas preguntas se tienen que hacer. Pero claro, desde luego esos medios que ocultaron el declive de Biden nunca van a hacer este tipo de preguntas. Bueno, ya sé que tiene usted una agenda muy ocupada, don David, pero no me resisto a hacerle una última consideración. Y es que aunque el libro se llama Objetivo Venganza, y originalmente usted había pensado en la venganza de Trump,
Sin embargo, yo creo que efectivamente Trump ha consumado su venganza, pero no es un hombre vengativo. No, Es pero decir, él mismo admitiría esto. Él mismo hablaría de su venganza. Él dijo, Sí. yo estuve en un meeting en Arizona cuando yo ya sabía que iba a ganar, porque lo sabíamos muchos, te pegan un tiro en la cabeza, vas a ganar, ya está, ¿no? Y además el otro, o sea, se acaba de derrumbar en directo ante las cámaras de todo. Entonces fue un meeting en Arizona con él, y él dijo algo que yo me quedé y que estaba también aquí, que es, I am your retribution. Yo soy vuestra venganza. Yo soy vuestra venganza. Vuestra ojo. retribución. Yo es que a Trump no le veo como un tío vengativo, No. porque Trump, de hecho, cuando llega en 2016 al poder, él podía ver a lomos de aquellas peticiones de clean the swamp, no, drain the swamp, podía haber imputado a Hillary Clinton, podía haber hecho algo, no lo hizo. Y ahora con el tema de Epstein, de las listas de Epstein, resulta que él podía perfectamente haber llegado, haber desclasificado todo, sin embargo le dio a los demócratas, a los del Partido Demócrata, la oportunidad de, oye tío, no vamos a hacer públicos los datos porque va a salir implicada mucha gente que no ha cometido ilegalidades y se Y va a ver, destruir la vida. le vas a destruir la vida, y el Partido Demócrata, en lugar de aceptar eso, que no es el comportamiento de alguien vengativo, pues coge y le empieza a exigir que publique todo. Y dice Trump, así, pues a publicar todo, ¿no? La mejor demostración que Trump es una persona que no es realmente en lo personal vengativa es que su vicepresidente le llamó Hitler. Sí. O sea, J.D. Efectivamente. Vance le llamó literalmente Hitler. Marco Rubio le dio por todos los costados y ahora es su mejor amigo. Elon Musk le acusó de estar en la lista de Epstein y ahora va constantemente a la Casa Blanca. Y ahí, don Luis, ha dado usted en el clavo. ¿Por qué Donald Trump no revela todo lo que hay en la lista de Epstein? De lo de Donald Trump había salido todo. Epstein, antes de morir, lo filtró todo, porque Trump ya era presidente cuando Epstein estaba en vida. Sus fotos con las chicas. Pero Trump ha dicho que puede agarrar a las mujeres de sus partes antes de la campaña del 16 y ganó las elecciones. Nada de lo que haga Trump, él mismo lo dice, yo me subo a mi edificio en la Quinta Avenida, me pongo a disparar, mis bases no me van a dejar. Él lo hace por proteger a gente como Bill Gates. ¿Quién? Por cierto, don Luis, aparece en la lista de Epstein dando antibióticos a su mujer para no transmitirle una enfermedad de transmisión sexual cogida con una de las chicas de Epstein. Pero eso es algo que no está demostrado, porque es algo que se manda Epstein a sí mismo en un borrador de mail. Eso es decir, es. no hay un mail de Bill Gates a Epstein Lo que sea, diciéndolo. pero está ahí. Pero Ahora, Melinda, es cierto, díselo a es Melinda. cierto que le han entrevistado a Melinda Gates y le ha dado credibilidad a todo el tema, lo cual le acaba de Yo destrozar creo la que eso es vida cierto, a Bill don Gates, Luis. ¿no? Yo creo que eso es cierto porque él se mandaba memorandos para hacer chantaje. Epstein llega donde llega, realmente hace fortuna con Bear Stearns, está en Nueva York, pero hace fortuna siendo un proxeneta, facilitando a hombres muy poderosos y muy ricos estancias blindadas con chicas, muchas de ellas menores. Y con eso él... Porque no se le ocurrió a Epstein poner una cadena de saunas donde grabar a los... Sería primer ministro español, quiere Sería decir. primer ministro español. ¿Puedo, don Luis? Sí. No, quería hablar un poco sobre Bueno, el tema perdón, de es que España. me dicen que puede usted quedarse Yo, un poco el más de tiempo tiempo. que esté Hacemos Mariano una ya pausa, estoy. hacemos una pausa publicitaria Perfecto. y yo le doy la Sí. palabra a don Marcos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.